Un tema muy importante y que es casi seguro que van a tener preguntas en el examen es la tecnología de Features on Demand o características a petición. Y en este video nos vamos a enfocar en cómo nosotros vamos a optimizar el uso de los recursos mediante la tecnología de Features on Demand. Cuando hablamos de optimizar el uso de recursos nos estamos refiriendo al espacio en disco duro y vamos a ver cómo utilizando esta tecnología podemos recuperar alguna parte del espacio en disco duro de nuestros servidores. Vamos a ver las notas. Nosotros, antes de saber cómo podemos utilizar Features on Demand, vamos a ver qué es Features on Demand, qué significa esta tecnología. Normalmente, cuando nosotros instalamos una nueva característica en un servidor con el comando que ya hemos utilizado en videos anteriores, donde ejecutamos install Windows Feature, el nombre de la característica, vemos que él automáticamente hace la instalación y en ningún momento nos está solicitando el DVD de instalación. Si recuerdan, en versiones anteriores del sistema operativo, cuando nosotros agregábamos una característica, nos decía inserte el instalador del Windows Server 2003 en la unidad de DVD, bueno, en la unidad de CD en ese momento, para él poder sacar los instaladores porque no estaban guardados en el disco duro. Ahora, en Windows Server 2012 R2 y en 2012, estas características se guardan por defecto en el disco duro dependiendo si estamos instalando en modo GUI o en modo Core. Ahorita vamos a ver la diferencia entre estos dos sistemas operativos con respecto a las características. Una palabra que ustedes, si realizan el examen en inglés, es posible que vean, es la palabra payload. Payload es una carga y se está refiriendo a los instaladores de esas características. Aquí estamos indicando que los instaladores o la carga o el payload se encuentran en el directorio C Windows WinSXS. Esta carpeta se llama Windows SXS y SXS significa side by side o lado a lado. Esta tecnología es bastante vieja, viene desde Windows 98 segunda edición y es una tecnología que permitía, por ejemplo, que cuando nosotros instalábamos una aplicación en el Windows 98, esta aplicación hacía uso de un DLL específico. Si nosotros posteriormente actualizábamos este Windows 98 y ese DLL se actualizaba, la aplicación podía dejar de funcionar porque dependía de una versión previa de ese DLL. Y Microsoft, para evitar esto, inventó esta tecnología de side by side, donde el sistema operativo iba guardando como en una especie de caché diferentes versiones de los archivos que podían llegar a necesitar las aplicaciones. Cuando entonces una aplicación se iniciaba, podía solicitar una versión específica del DLL y no dejaba de funcionar. Entonces, esta tecnología de side by side ahora se incorpora en estas nuevas versiones de Windows Server y se están almacenando en esta misma carpeta los instaladores de las características para nosotros poder agregar o remover roles o características del servidor sin necesidad de tener el DVD físico de instalación. La tecnología entonces de Features on Demand es la tecnología que nos va a permitir remover estos instaladores o remover el payload del disco duro del servidor. Por eso entonces volvemos a reiterar la optimización de uso de recursos. Aquí podría ser más bien optimización de uso de disco mediante características en demanda. Nosotros podemos agregar o remover características de un sistema operativo en ejecución, donde estamos refiriéndonos a un sistema operativo online, y podemos también agregar o remover características de una imagen de Windows o un archivo .wim o de discos VHDX o discos virtuales. Esto sería agregar o remover características a sistemas que están offline porque no están en ejecución. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar los Features on Demand? Básicamente, estamos reduciendo el tamaño de uso en disco porque estamos pudiendo liberar el espacio en esa carpeta. Vamos a irnos a un servidor para ver el tamaño de la carpeta de Windows Side by Side. Vamos a abrir aquí. Tengo en este momento una conexión remota al servidor que tiene Windows Server 2012 R2. Vamos a volver a abrirla. Y si abro el explorador de Windows, me voy al C, Windows, y acá busco
WinSXS. Vemos que dentro de esta carpeta vamos a encontrar una gran cantidad de carpetas donde se encuentran los instaladores de las características que están con la carga o el payload instalado en el servidor, y vemos que tenemos 16.964 carpetas. Este número puede ser diferente en sus servidores y va a depender de qué otras actualizaciones o de qué otras características o de otras aplicaciones estén instaladas. Recuerden que no solamente se están guardando en el Windows Side by Side los instaladores de las características de Windows, sino que se guardan también algunos DLLs de algunos drivers o de algunas aplicaciones que así lo requieren. Por eso puede que este número sea diferente en sus servidores. Si vemos el tamaño de esta carpeta, vemos que en las propiedades, bueno, aquí está chequeando el tamaño del disco duro, vamos a darle unos segundos. Vemos que ya va en 4.4 gigas. Y en este caso llegó finalmente a 6.17 gigas. Igual puede ser diferente en sus servidores, va a depender de las características que estén instaladas, de las aplicaciones que estén instaladas y de las actualizaciones. Cuando nosotros instalamos actualizaciones al sistema operativo, él también va a instalar actualizaciones a esta carpeta. No va a actualizar las características que no están instaladas, pero sí va a actualizar las características que ya están instaladas para que si yo, por ejemplo, las remuevo, ellas quedan aquí en caché y la próxima vez que yo la vuelva a instalar, ya voy a instalarla con una versión actualizada de esta característica. Vamos a suponer que esta carpeta es la característica del servicio de DNS. Yo no lo tengo instalado en este servidor, ejecuto un Windows Update, él va a detectar todas las actualizaciones que necesita el sistema operativo, pero como esta característica no está instalada, él no descarga las actualizaciones para esta característica. Si yo posteriormente instalo el servicio de DNS, él va a tomar los instaladores desde esta carpeta, lo instala. Si vuelvo a ejecutar nuevamente un Windows Update y esa característica necesita una actualización, Microsoft descubrió alguna vulnerabilidad o le hizo alguna mejora al servidor, va a actualizar obviamente el servicio como tal, pero también va a actualizar estos instaladores. Si yo posteriormente desinstalo el servicio DNS, esta carpeta ya está actualizada. Quiere decir que si yo posteriormente vuelvo a instalar el servicio DNS, automáticamente lo voy a tener actualizado porque él le hizo Windows Update a la característica desde esta carpeta. Cuando nosotros vamos a remover o a quitar los instaladores de estas características, vamos a recuperar algún espacio en el disco duro. No significa que vamos a recuperar los 6.17 gigas o el tamaño que ustedes tengan acá. Vamos a recuperar aproximadamente 1 giga de espacio en disco. ¿Por qué? Porque es que acá no solamente están almacenados los instaladores de las características de Windows, sino que también de otros componentes. Por eso entonces no es que recuperamos los 6 gigas, sino que recuperamos aproximadamente 1 giga. Puede que esto no parezca mucho, pero si nosotros tenemos una gran cantidad de servidores virtualizados, por ejemplo, si tenemos 100 servidores y en cada servidor recuperamos 1 giga, estamos recuperando 100 gigas de almacenamiento en nuestro sistema de almacenamiento que tengamos para esas máquinas virtuales. Y si tenemos un sistema de almacenamiento que es bastante caro, por ejemplo, compramos discos de estado sólido, cada giga de uso o de espacio que tenemos en ese sistema de almacenamiento nos va a costar una gran cantidad de dólares. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Para guardar binarios o instaladores de características que probablemente nunca vamos a instalar en ese servidor. Si tengo un controlador de dominio, ¿para qué tengo las características de WSUS guardadas en el disco duro si no la voy a instalar? ¿Para qué tengo la característica de WINS, de Telnet Server, del servidor web? Eso no lo necesito, lo puedo sacar del disco duro, recuperar ese espacio y usarlo para almacenar cosas que son más importantes para la compañía. Muy bien, esta es una de las ventajas. Podemos reducir el tamaño de uso en disco. También podemos reducir la superficie de ataque al no tener los binarios en el servidor. Acá
esto es como un beneficio que realmente no es tanto el beneficio. ¿Por qué? Porque si bien yo quito los instaladores del disco duro del servidor, si alguien logra comprometer ese servidor, va a poder descargarlas o instalar las actualizaciones desde Windows Update, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Nosotros, cuando vamos a agregar una característica que no se encuentra en el disco duro, si el servidor tiene acceso a Windows Update, la puede descargar desde allí. Si nosotros creamos una carpeta en red y ponemos en esa carpeta los instaladores, también una persona podría cargar el instalador de una característica y la va a poder instalar. Entonces, a pesar de que Microsoft dice que se está reduciendo la superficie de ataque al no tener los binarios en el servidor, dependemos de que no estén en ninguna carpeta de red, que tampoco el servidor tenga acceso a Windows Update, para que si alguien logra vulnerar ese servidor no pueda instalar características que quiera usar para atacar otros sistemas en la red. Bueno, ¿cómo puedo yo instalar una característica si la remuevo del disco? Ahorita vamos a ver un comando que nos va a permitir remover efectivamente esos binarios del disco duro para recuperar ese espacio, y cuando nosotros los quitamos podemos instalar nuevamente esas características desde la carpeta del DVD, donde tenemos una carpeta que se llama Sources SXS, y aquí hay una pequeña nota que dice que es el framework de .NET 3.5. Vamos a volver al servidor con Windows Server 2012 R2. Vamos a minimizar esto. Si yo me voy acá al Server Manager y le digo agregar roles y features, vamos a darle siguiente. Si yo quiero agregar cualquier característica, por ejemplo, quiero instalar el servicio de DNS Server, vamos a decirle que agregue características. Bueno, aquí nos dice que tenemos una IP estática, que tenemos una IP dinámica. Vamos a darle continuar, no nos importa en este momento. Si yo le doy siguiente, veo que acá simplemente voy a poder llegar al final y darle instalar a la característica. No me está diciendo que inserte el disco de instalación. ¿Por qué? Porque está detectando que ese payload o esa carga está guardada en el disco duro. Ahora, si yo regreso a esta parte, quito DNS, me voy a Features y acá yo voy a seleccionar el framework de .NET 3.5. Vamos a darle clic y le doy siguiente. Vemos esta advertencia que nos sale en la parte de arriba. Nos dice que debemos especificar un path alternativo para poder buscar estos archivos. Y acá, si le doy clic, me está saliendo una ventana con un montón de texto donde nos está indicando que los archivos de instalación del framework de .NET 3.5 no están instalados como parte de una instalación típica, pero están disponibles en el Side by Side Store, probablemente en la letra de la unidad de DVD, Sources SXS. Si vamos a la unidad de DVD, vamos a File Explorer, aquí tengo montado el ISO del Windows Server 2012 R2, voy a Sources y veo la carpeta SXS. Si veo en esta carpeta, tengo 775 ítems donde están los instaladores del framework 3.5. Aquí yo entonces pondría el nombre de la carpeta, la letra de la carpeta, /sources SXS, y podría instalar el framework de .NET. Vamos a ver cuál es la diferencia o por qué el framework de .NET no aparece disponible para instalarlo de manera automática. Si ustedes recuerdan el comando get Windows feature, si yo le doy enter, vamos a ver una lista de todas las características, y la columna que me interesa es la columna que dice install state. Vemos que todas estas me aparecen disponible, instalada. Estas son características. Vemos que tiene la X que está instalada en el servidor. Available es disponible. Quiere decir que el instalador de esa característica está guardado en el disco duro. Si seguimos bajando, vamos a ver que llegamos a una característica en especial que está removed o removida.
y es casualmente el framework de .NET 3.5. Por eso, cuando yo estoy queriendo instalar el framework de .NET 3.5, me está pidiendo que indique un path alternativo para él poder encontrar los instaladores del framework de 3.5. Esta es la diferencia entre una característica que está disponible en el disco duro versus una característica que ha sido removida del disco duro. Acá, por defecto, el framework 3.5 no se instala en el disco duro, o no se copia, perdón, en el disco duro, pero vemos que todas las otras características sí están disponibles en el disco duro. Ahora, más adelante, vamos a ver cómo removemos todas estas características que están disponibles en el disco duro para poder liberar espacio en el servidor. Vamos a cancelar esto. Es importante también diferenciar que la carpeta que viene dentro del DVD en Sources SXS es diferente a la carpeta que viene dentro de C Windows Win SXS. Vemos que es una carpeta de 6.17 gigas contra una carpeta de 274 megas. A pesar de que acá se llama SXS o Side by Side, esta solamente tiene los instaladores de los frameworks de .NET y esta del disco duro es donde están los instaladores de las demás características. A pesar de que en la literatura y aquí mismo en el Server Manager le dicen el Side by Side Store. Vamos a ver acá en Features, Framework de .NET. Siguiente, si le damos acá, nos dice que están disponibles en el Side by Side Store en Sources SXS. No son la misma cosa y no contienen los mismos instaladores. Esta contiene todas las características y esta solamente las características o los instaladores del framework de 3.5. Y vemos la diferencia en tamaño, 274 megas contra 6.17 gigas. Muy bien. También podemos instalar las características especificando como origen la carpeta de sources install.wim o una imagen. Si recordamos, dentro del DVD, cuando nosotros hacemos la instalación del sistema operativo, acá mismo en the sources vamos a encontrar el install.wim. Install.wim y acá tenemos el archivo donde están las dos versiones y las 4 modos de instalación de Windows Server 2012 R2. Tenemos estándar en GUI y Core, Data Center en GUI y Core dentro de este mismo archivo. Quiere decir que podríamos especificar cuando borremos las características del disco duro que instale una característica nueva desde este archivo sources install.wim. También podemos instalar las actualizaciones desde Windows Update. Esto lo vamos a ver. ¿Qué sucede si yo remuevo la característica del disco duro, después la quiero instalar? Él no detecta que tiene una carpeta donde pueda sacar ese archivo y no está en el disco duro local. Va a tratar por defecto de descargarlo desde el sitio de Windows Update y va a descargar la versión de allí y la va a instalar en el servidor. También podemos instalar desde una carpeta de red, que eso lo vamos a ver más adelante. Podemos crear una política donde si yo tengo 100 servidores, a todos esos 100 servidores les removí las características del disco duro, pero por administrabilidad y por facilidad quiero tenerlas en una carpeta de red. Yo puedo copiar esos archivos a una carpeta de red y hacer una política para que automáticamente busquen en esa carpeta de red y yo en cualquier servidor pueda ejecutar el comando install Windows Feature, el nombre de la característica, y se va a instalar sin que me pida ningún DVD ni que ningún origen para instalar esta característica. Vamos a ver entonces qué laboratorio vamos a realizar. Vamos a ver la diferencia entre un Windows con Full GUI y un Windows con la versión de Core. ¿Cuál es la diferencia entre las características que están en el disco duro y las que no están en el disco duro según el modo de instalación que seleccionamos? Acá yo tengo el Windows Server 2012 R2 y tengo la otra máquina donde está el Windows Server 2012 R2 en modo Core.
Vamos primero a ver cuántas características están disponibles dentro de un servidor que instalamos con el modo GUI. Vamos a ejecutar un comando. Primero vamos a decirle get Windows feature y este comando vamos a conectarlo a otro comando. ¿Para qué? Para nosotros decirle que me filtre solamente las características en donde la columna install state diga disponible. ¿Cómo podemos hacer nosotros eso? Vamos a ver primero, vamos a ver la característica o los detalles de una sola característica para mostrarles cómo podemos nosotros filtrar por el nombre de la columna install state. Nosotros vamos a decirle, por ejemplo, que nos muestre la característica XPS Viewer. En realidad puedo seleccionar cualquiera. Voy a ponerle XPS Viewer. Si doy Enter, el CMDLED me va a sacar los detalles solamente de la característica XPS Viewer. Si quiero ver más detalle, yo puedo hacer un pipe o conectar este comando a otro donde le voy a decir format list, que me entregue una lista con todos los parámetros que tiene esta característica, cada parámetro por cada línea. Vamos a darle Enter y vemos que acá ya nos está sacando muchísima más información de la característica XPS Viewer. Y acá veo que hay una columna, por ejemplo, tengo el name, que es XPS Viewer. Aquí lo tenemos, este es el name, donde está XPS-Viewer, XPS-Viewer. Tengo el display name, es XPS espacio Viewer. Esta es esta columna. Tengo la descripción. Esta es la descripción completa. Sin embargo, acá por simplicidad no nos está saliendo esa columna. Y me sale la columna donde está diciendo install state disponible, que es esta columna que estamos viendo acá. Yo quiero filtrar todas las características donde el install state o el estado de instalación sea disponible. ¿Por qué? Porque eso me está indicando que está en el disco duro guardado el payload o la carga y la puedo instalar en cualquier momento. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a digitar nuevamente get Windows feature. Ahora le vamos a decir que nos muestre todas las características, no le voy a especificar ninguna. Y vamos a conectar la salida de este comando a este otro comando, donde vamos a indicarle que nos filtre todas las características donde o where la columna install state, yo puedo seleccionar cualquiera, la que me interesa en este momento es install state. Entonces le digo install state. Vemos que no tiene espacio. Las mayúsculas o las minúsculas las puedo ignorar. No es necesario ponerlo exactamente igual. Y voy a decirle que donde la columna install state sea igual o menos EQ o equal. ¿A qué? A la palabra available o disponible. Vamos a decirle available. Vamos a darle Enter. Y acá vemos que me está sacando efectivamente todas las características que están en modo disponible. Vemos que son bastantes. ¿Cómo puedo saber cuántas son? Vamos a ejecutar otro comando. Vamos a hundir la flecha de arriba del teclado para volver a recuperar el último comando que digitamos. Y voy a conectar la salida de este último comando a otro comando donde le voy a decir count object, perdón, creo que es object count, no, siempre me equivoco con este comando, es measure object, measure object o medir objeto, y vamos a decirle que nos muestre la cantidad de líneas. Vamos a decirle line. Si doy enter, el primer comando get Windows feature va a traer todas las características del sistema operativo, las que están instaladas, las que están removidas y las que están disponibles. Luego, este otro comando va a filtrar y solamente va a mostrarme donde la columna install state sea igual a disponible. Quiere decir que ya me reduce
la cantidad. Luego la salida de este comando la va a tomar el measure object y va a contar cuántas líneas estoy teniendo yo como resultado del comando. Vamos a darle enter y vemos que en available 251 características están almacenadas en el disco duro y están disponibles. Vamos a ejecutar este mismo comando en el Windows Server 2012 R2 en Core para ver cuál es la diferencia cuando nosotros instalamos el sistema operativo en modo Core directamente. Vamos a cargar un PowerShell. Vamos a decirle PowerShell. Tenemos el PowerShell cd. Muy bien, vamos a digitar aquí entonces get Windows feature. Si le doy enter, obviamente me va a traer todas las características. Bueno, vamos a abrir un poco el buffer de esta pantalla. Vamos a abrirlo a 100. Ok. Vamos a digitar nuevamente get Windows feature. Vemos que aquí nos aparece ya la tercera columna. Y aquí vemos una diferencia. Vemos que bastantes características nos aparecen como removed. Y en el otro, en Windows Server GUI, nos aparecen casi todas disponibles. Vamos a contar entonces cuántas características están disponibles. Recordemos el comando pipe where install state -eq available y luego lo conectamos a measure object -line y vamos a ver qué resultado nos da. Entonces tenemos 169 características están disponibles versus 251 características. Ahora miremos dónde la característica esté removed. Vamos a darle enter. Vemos que dos características están en modo remove y en server core vamos a buscar acá removed y 87 características están removidas. Cuando yo quiero instalar, por ejemplo, esta característica Hyper-V GUI Management Tools en este servidor, tengo que especificar una ruta desde donde puede él sacar esos instaladores. Si no, no lo vamos a poder instalar. Bueno, si el servidor no tiene conexión a Windows Update, porque lo trataría de descargar de Windows Update. Entonces, básicamente la diferencia es que removed es que el archivo no está en el disco duro. Available es que el instalador o el archivo sí está en el disco duro. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo podemos nosotros remover una característica del disco duro del servidor. Vamos a regresar al server con el modo GUI. Vamos a darle get Windows feature wins. Vemos que la característica de wins está disponible. Yo la puedo instalar. Si yo ejecuto install Windows feature wins, ella se va a instalar automáticamente y no me va a pedir ningún instalador. De hecho, podemos probar, vamos a probar con Telnet Client. Primero veamos, vamos a darle get Windows feature Telnet Client. Vemos que la característica está disponible. Si yo digito acá install Windows feature Telnet Client, ¿qué va a hacer en este momento? Va a ir al disco duro, al Side by Side Store, va a sacar la característica de Telnet Client y la va a instalar sin ningún problema. Lo mismo si hago este comando en el modo core y vamos a darle get Windows feature Telnet Client. Vemos que en server core sí está disponible, pero si busco el Telnet server me dice que no está disponible. Entonces algunas características sí están disponibles, otras no están disponibles. Y si volvemos al servidor con 2012 vemos que ya
Bueno, está a punto de terminar la instalación. Vamos a darle unos segundos para que termine. Y acá vemos que efectivamente pudo instalar el Telnet Client. Si yo ya abro un CMD y digito Telnet, vemos que la característica ya ha sido instalada. Bien, ahora si yo quiero desinstalar esa característica, yo voy a decirle un install Windows Feature. Vamos a ponerle Telnet Client. Si yo le doy Enter, vamos a ver qué es lo que sucede. Supuestamente aquí yo estoy ya removiendo la característica de este servidor, no la quiero utilizar. ¿Qué va a hacer en este momento? Va a ir al sistema operativo, va a remover la característica de Telnet Client. Sin embargo, en el disco duro todavía voy a continuar con el payload o con la carga del instalador de este archivo ocupándome espacio. Vamos a ver cuando termine este comando que todavía nos va a aparecer el Telnet Client como available. Vamos a decirle get Windows Feature Telnet Client. Vemos que está disponible. ¿Cómo puedo yo entonces borrar esta característica? Aquí vamos a utilizar ya Features on Demand. Si digitamos el comando uninstall Windows Feature Telnet Client, hay un último parámetro que no especificamos anteriormente y es el -remove. Acá ya estamos utilizando o haciendo uso de la tecnología de Features on Demand. Vamos a darle Enter. ¿Y qué va a hacer en este momento? Si la característica está instalada, la va a desinstalar y adicionalmente va a remover la carga o el payload de ese archivo del disco duro para que no me ocupe espacio. Vamos a darle unos segundos y ahorita vamos a verificar si ya la característica efectivamente no existe en el disco duro. Aquí vemos que pudo desinstalar correctamente la característica. Ahora vamos a darle Get Windows Feature Telnet Client y vemos que la característica ya está removida, ya no existe en el disco duro y liberamos ese poquito de espacio en el disco duro. Ahora, si yo quiero quitar todas las características, sería bastante ilógico que me fuera diciéndole a cada característica uninstall Windows Feature, el nombre de la característica y luego la palabra remove. Tardaría toda la vida y si son varios servidores sería algo casi imposible de realizar. Acá volvemos a tomar provecho de los pipes o de conectar la salida de un comando a otro comando. Nosotros podemos digitar el comando get Windows Feature y recordemos el filtro que utilizamos anteriormente donde install state estuviera en estado disponible. Aquí nos va a sacar todas las características que están disponibles en el disco más no instaladas, porque recordemos que cuando se instala la palabra available cambia a install. Vamos a ver esa diferencia muy importante. Vamos a buscar una característica, vamos a decir get Windows Feature, vamos a conectarlo y vamos a decirle where install state -iq install. Aquí vemos las características que están instaladas y vamos a buscar available. Vemos que son diferentes. Cuando yo instalo una característica, la columna install state va a cambiar de available a installed. Yo lo que le quiero decir es que me muestre todas las características que estén disponibles y luego la salida de este comando la voy a conectar a un nuevo comando que va a decir uninstall Windows Feature -remove. Él va a buscar todas las características que la columna install state diga available y las va a remover o las va a borrar del disco duro. Vamos a hacer eso en este momento. Vamos a decirle pipe y vamos a ejecutar un install Windows Feature -remove. Recordemos que si no agrego el remove, no va a remover los instaladores del disco duro. Vamos a darle Enter, pero antes de darle Enter, veamos el tamaño de la carpeta que está en este momento
en 6.17 gigas. Vamos a darle Enter. En este momento va a realizar el proceso de quitar todas las características que no están instaladas en el disco duro y nos va a liberar ese espacio. Esto va a tomar unos cuantos minutos. Vamos a retomar el video cuando haya terminado este proceso. Muy bien, acaban de pasar unos cuantos y largos minutos, pero ya terminó de remover las características y vamos a darle nuevamente Get Windows Feature para verificar que ya todas las características que no están instaladas fueron removidas exitosamente. Vemos que todas removidas, solo quedaron activas las que estén instaladas. Muy bien, ahora teníamos que la carpeta tiene 6.17 gigas con 72.488 archivos. Vamos a ver en este momento en cuánto quedó Windows WinSXS. Vamos, bueno, aquí no nos deja darle otra vez propiedades, nos vuelve al mismo archivo, pero podemos anotar en un notepad que el tamaño 6.17 gigabytes con 72.488 archivos. Vamos a cerrar esto y vamos a darle nuevamente clic derecho, propiedades, para ver cuánto espacio recuperamos en el disco al remover todas las características que no están instaladas en este servidor. Aquí efectivamente podemos ver que pasamos de 6.17 gigas a 5.08 gigas y de 72.488 a 60.003 archivos. Ya con esto estamos ahorrando 1 gigabyte de espacio en el disco duro de este servidor. Yo, mientras ejecutaba este comando, hice lo mismo en el servidor que tiene PowerShell y vemos que, bueno, terminó la tarea. Get Windows Feature, where install state available, uninstall Windows Feature -remove. Ya terminó. Si vemos las características, también nos van a aparecer casi todas removed, a excepción de las que ya estaban instaladas. Perfecto. En este momento, si yo trato de agregar una característica a este servidor, vamos a darle Manage, agregar roles y features. Cualquier característica que yo seleccione en este momento, vamos a seleccionar, por ejemplo, SMTP Server, vamos a darle siguiente, vemos que nos vuelve a aparecer la ventana que nos aparecía cuando queríamos instalar el framework de .NET, y aquí podemos especificar una ubicación desde donde puede sacar estos archivos. Ya con esto vimos cómo con Features on Demand podemos recuperar espacio en el disco duro borrando las características. En el próximo video ya vamos a ver cómo podemos configurar las opciones de instalación de estas características dependiendo del origen desde donde vamos a sacar estos archivos.